Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me comentaban ahorita que si todavía existe la preeclampsia. Pues bueno, creo que ahorita es la enfermedad de moda en las pacientes embarazadas. Para iniciar, les quiero comentar que la preeclampsia es una patología en la cual nos podemos estar horas y horas y horas hablando. Pero algo muy importante, vamos pues a ver generalidades. Para iniciar, tuve la fortuna de contar con este maestro, Juan Fernando Romero Arauz, que es uno de los médicos los cuales han estudiado un poco más de la preeclampsia a nivel nacional. Tienen... ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Tienen más artículos acerca de esta patología. Y bueno, tuve la oportunidad de que fuera mi maestro y vamos a empezar. Trataremos de ser un poco breves, que es casi imposible, ya que es, como les vuelvo a comentar, una patología sumamente complicada. Y para iniciar, me gustaría, vamos a clasificar siempre las enfermedades hipertensivas en 4. Como vemos aquí, vamos a irnos hacia la 2, que es preeclampsia y eclampsia. Pero siempre la paciente embarazada puede tener estos 4 entidades. Primera, la hipertensión gestacional. Segunda, preeclampsia o eclampsia, que lo vamos a desmenuzar un poco. Hipertensión arterial crónica y hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, ya teniendo que son estas 4 entidades, vamos a ir viendo poco a poco. Me gustaría, primero que nada, aunar en la fisiopatología, ya que aproximadamente hace 30, 40 años se pensaba que la preeclampsia era a causa de una toxina. Por eso la conocían como la toxina, la enfermedad de una toxina causada la preeclampsia. ¿Okay? Entonces se empezaron a estudiar perfectamente bien cuál era la fisiopatología. Y bueno, la fisiopatología ya se sabe perfectamente que es por las arterias las cuales van a irrigar a la placenta. ¿Qué es lo que pasa? Vemos aquí un dibujo de una paciente la cual no está embarazada, una paciente con preeclampsia y una paciente con un embarazo normal. Ok, ¿qué es lo que pasa? En las primeras 8, 9, 10 semanas existe la implantación. La arteria uterina, la cual, viendo un poco de anatomía, viene de las ilíacas. Entonces, la arteria uterina al llegar al útero se va a dividir en arteria arqueada, luego las ramas radiales y al final las arterias espirales. Y aquí existe este problema, ya que aquí, como vemos en rojo, es el endometrio al momento de que entra. ¿Para qué? Para irrigar a la placenta. Esto está ocurriendo aproximadamente entre la semana 8 a la semana 10. Entonces, cuando existe este problema, ¿qué pasa? Las arterias espirales no entran de manera correcta al endometrio, perdón. Al momento de no entrar de manera correcta al endometrio, disminuyen las resistencias vasculares. ¿Y qué pasa? Esas arterias espirales tratan de tener un poco más de irrigación. ¿Para qué? Para darle ese sostén, esa irrigación a la placenta. Recordemos que la placenta ya es un órgano más del cuerpo humano. Y lo que les comento a mis estudiantes, ¿qué pasa si algún órgano de tu cuerpo no llega sangre? Pues obviamente va a ser toda la cascada que es hipoxia, hipoxemia e isquemia. Entonces, nuestro cuerpo, ¿en qué lugar no existe endotelio? Obviamente en todo el cuerpo humano existe endotelio. Al momento de que pasa esto, existe una hipoxia. Entonces, en la preeclampsia, las arterias espirales tratan de aumentar la irrigación hacia la placenta. Al momento de que pasa esto, aquí vemos otra imagen, al momento de que pasa esto, empiezan a secretarse muchas sustancias, en las cuales las más importantes son estas que estamos aquí, estas dos. De hecho, en los laboratorios ya se pueden mandar a pedir estas sustancias. Lo único malo es que son muy caras. Aquí en Sinaloa todavía no existe el recurso, sin embargo, en Ciudad de México se pueden mandar a solicitar. Tienen un costo aproximado de 5,000 a 7,000 pesos. Tenemos que es la tirosina quinasa 1 y el factor de crecimiento placentario. Cuando existe una hipoxia, empieza a aumentarse y hace que estos empiecen a disminuirse. Factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial. A la vez empiezan a aumentarse todo lo que son las prostaglandinas, ecosanoides, etcétera, etcétera. Y dos cosas muy importantes. Al momento que pasa esto, recordemos que la prostaciclina es el principal vasodilatador del cuerpo humano y el tromboxano 2 es el principal vasoconstrictor. ¿Qué va a pasar?
el tromboxano 2 y va a disminuir la prostaciclina. ¿Por qué? Por el acúmulo de esta sustancia que aumenta y disminuye en esta dosis, ocasionando, les vuelvo a comentar, tratan de que exista una mayor irrigación. ¿Y qué pasa si tú tratas de agarrar una manguera y la presionas? Sale muchísimo más, aumenta el flujo de esta arteria, por lo cual la paciente embarazada empieza con hipertensión. El mismo cuerpo trata de llevar la sangre que hace falta hacia la placenta. Okay, entonces es importante recordar el tirosina quinasa y el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial. Y obviamente esos son dos que empiezan el mismo cuerpo a tratar de aumentar el caso del tromboxano y a disminuir el caso de la prostaciclina, y esto hace que aumente la presión arterial. Bueno, aquí como les comento, aumenta la tirosina, existe la hipoxemia isquema y va a aumentar la tirosina quinasa. Al momento de que aumente la tirosina quinasa, va a inhibir el factor de crecimiento placentario y del crecimiento endotelial, y de aquí empieza toda la cascada de patología como lo vemos. Ahí existe 3 órganos que son vitales para la preeclampsia. Ataca, como les vuelvo a comentar, a todo el cuerpo donde existe endotelio, pero tiene 3 órganos blancos, que es cerebro, es donde entra la eclampsia, que es el hígado, que es donde entra el síndrome de Kett, y es el riñón, donde empieza la insuficiencia renal. Importante saber que esos 3 órganos son los que va a atacar la preeclampsia. Bueno, y al momento de que empieza a inhibirse esto y aumentarse estos, empieza a aumentar las hormonas que ya vemos. Importantísimo, toda la paciente, el factor de riesgo más común para que la paciente presente preeclampsia es aquella paciente que llega con un antecedente de preeclampsia. Entonces aquí es importantísimo la historia clínica. Si la paciente nos está refiriendo que tuvo una cesárea de la semana 34, 35 por preeclampsia severa, obviamente ya tenemos, con eso, tenemos el 30% de que la paciente vuelva a presentar la preeclampsia. Y tenemos en este momento los exámenes que ya les había comentado, los factores angiogénicos que actualmente aún no se encuentran en esta ciudad, y algo muy importante que todos los ginecólogos tenemos a la mano, es esto de aquí, que es el Doppler de arterias uterinas. Se recomienda hacer este Doppler entre el primero, casi terminando el primer trimestre, hacia el segundo trimestre. Como vemos aquí, ¿qué recuerdan la fisiopatología? En el momento que nosotros queremos ver el Doppler de la arteria uterina, este Doppler va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque la arteria uterina trata de aumentar el flujo para poder llegar adecuadamente a la placenta. Entonces, si nosotros tenemos estas 3 cosas, factores angiogénicos, Doppler de arterias uterinas y un antecedente de preeclampsia, estamos diciéndole a la paciente que va a tener una preeclampsia en el próximo embarazo. De hecho, cuando estaba en mi residencia en el 3er año, acudieron unos médicos ingleses con el maestro que les comenté, para ver cómo estaba la cuestión de la preeclampsia. No podía creer de tantas pacientes que tenían preeclampsia en ese momento, ya que en Inglaterra hacen todo esto, y obviamente en cuanto empiezan la semana 30, 31, 32, con algún dato de vasoespasmo, con hipertensión, interrumpen. Obviamente, pues es un país de primer nivel, ¿no? que tienen todas las herramientas importantes para poder interrumpir un embarazo con, pues, una sobrevida importante del producto, aunque sea pretérmino. Entonces, si les comenté que los factores de riesgo son importantes y tenemos los 3, tenemos unas herramientas básicas para poder dar a la paciente. Son 2 medicamentos, los cuales ya hay artículos, muchísimos artículos, los cuales nos comentan que disminuye hasta un 18% preeclampsia. ¿Cuál es? El ácido acetilsalicílico. El simple ácido acetilsalicílico, 100 miligramos cada 24 horas, desde la semana 14, 15, que haces el diagnóstico con el Doppler de arterias uterinas, y agregar calcio de 600 a 1 gramo cada 24 horas. Como les voy a repetir, puede disminuir hasta casi 20% la incidencia de preeclampsia. Entonces, importante también saber diagnosticar esta entidad, ya que es muy frecuente que en los hospitales donde hay una alta afluencia llega la paciente embarazada en la semana 37, 36, llega la paciente, obviamente llega asustada con la actividad uterina, llega, no sé, se peleó, tuvo algún problema, y obviamente la paciente va a llegar con hipertensión. Llega, trae 130, 90, 140, 90, la ingresan o dicen, no, en tu caso no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Obviamente lo marca la guía de práctica clínica. Primero que nada, tienes que llegar igual, o una diastólica igual o mayor a 90,
empieza a contar el tiempo para cumplir los criterios para hipertensión gestacional. Y lo comenta perfectamente, que la hipertensión gestacional se define como aquella paciente embarazada después de la semana 20 con TA 130 o mayor, o 90 o mayor, con diferencia de 4 horas. Aquí empieza el problema. Esa paciente que llega con 150 o 90, ¿qué hacen algunos médicos? Empiezan con antihipertensivos. Desde este momento pues ya no es catalogada. ¿Por qué? Porque no se puede realizar el diagnóstico. Entonces es muy importante tener la otra cifra entre 4 a 6 horas para poder hacer el diagnóstico. Ya la paciente que tiene hipertensión gestacional, vamos a iniciar con exámenes de laboratorio para ver si no puede existir una preeclampsia en ese momento. ¿Y qué es la preeclampsia? Es un síndrome multisistémico, como ya les comenté, caracterizado por la hipoperfusión tisular con una respuesta normal placentaria que causa aumento de las resistencias vasculares con un daño endotelial. Entonces llega esta paciente arriba de la semana 20, llega con hipertensión y obviamente se van a mandar a pedir todos los estudios de laboratorio, en los cuales el más importante es un examen general de orina, ya que se dice que la preeclampsia es igual a hipertensión por arriba de la semana 20, acompañado de proteinuria. Ahorita lo vamos a ver. Aquí la incidencia de preeclampsia cada vez va más en aumento, y más que nada por el antecedente, como les comentaba. Vean esto, complica aproximadamente hasta el 12% de los embarazos, y en México existe hasta un 10%. ¿Qué quiere decir? De cada 10 pacientes, una va a tener preeclampsia. Entonces, pues es algo elevado a mi ver. Es primer causa de defunción materna en países de desarrollo. Actualmente, aquí en México es la segunda causa de muerte materna, previo a la hemorragia obstétrica. Entonces, pues están siempre en todos los artículos y estudios con pegado cada uno. Entonces es importante saber que las pacientes embarazadas se mueren por 2 cosas. 1, por el sangrado; 2, por la hipertensión; y 3, por causas de algún tipo de aborto. Vean esto, 50,000 muertes maternas por año en el mundo, y esto es del 2014, y esto va en aumento, y constituye la principal causa de nacimiento pretérmino, hasta un 40% por indicación médica. Vuelvo a comentar, esta paciente vamos a tomar la presión 130/90, diferencia de 4 horas, y vamos a pedirle un examen general de orina. Lo esencial es que tenga una cuantificación de orina de 24 horas. Sin embargo, a veces no es posible, ya que llega esta paciente con 37, 38 semanas, llega con hipertensión, pues no sirve de mucho tener esta proteinuria. ¿Por qué? Porque es una paciente de término. La paciente tiene hipertensión, la paciente quiere interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque el problema está en la placenta. Nosotros podemos manejarla con todos los antihipertensivos, podemos manejarla con sulfato de magnesio, pero el problema no va a ceder hasta que interrumpamos el embarazo, ya que el problema es la placenta. Tenemos que quitar la placenta para que se quite el problema. Y vean bien, esto es de un artículo del Colegio Mexicano de Ginecología, que nos reporta así de fácil: proteinuria mayor de 300 miligramos, pero menor de 3 gramos. Ahorita vamos a ver por qué hay criterios de severidad, en lo cual tiene que ser en 24 horas. Y si no, tenemos premura, no podemos tener la recolección de orina 24 horas, así que tiene que tener estos laboratorios de a fuerza, en el cual entra la biometría hemática completa, que la que más nos interesa son las plaquetas, que, como les comenté, va a atacar el hígado y toda la cascada de la coagulación, por lo cual nos interesa en demasiado las plaquetas. Posteriormente, la química sanguínea para ver la función renal de la creatinina. Obviamente, el examen general de orina, importantísimo para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Otra cosa importante, las pruebas de función hepática. Otro órgano blanco es el hígado. Entonces tenemos que ver cómo está funcionando ese hígado, y al final, obviamente, los tiempos de coagulación, y obviamente ver cómo está este niño, ver cómo, con un ultrasonido obstétrico, una prueba sin estrés o un perfil biofísico, que no vamos a entrar mucho en este tema. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones maternas en una paciente con preeclampsia severa? Ahorita vamos a ver los criterios para que la paciente de una preeclampsia sin datos de severidad cambie a una preeclampsia severa. Imagínense que nosotros dejamos de seguir a esta paciente con preeclampsia en la semana 35, 36. ¿Qué nos va a hacer? Dicen todos los libros que aproximadamente un 30% de estos pacientes van a llegar a un síndrome de Kemp. El síndrome de Kemp ya empieza a haber patología en lo que es el hígado, y es un acrónimo: HE de hemólisis,
el EL de enzimas hepáticas elevadas y LP de plaquetas bajas. Como segunda, la acumulación intravascular diseminada, que es lo que menos queremos que nuestro paciente llegue, ya que, como lo saben, es cuando todos los factores de coagulación se agotan y esta paciente empieza a sangrar por todos lados. Edema agudo pulmonar, importantísimo, insuficiencia renal, ya estamos viendo aquí que está atacando hígado, que está atacando riñón y obviamente eclampsia, que está atacando el cerebro. Entonces son los 3 órganos blancos que les acabo de comentar. Esta paciente nos comenta, y ya están todos los artículos de esta manera desde el 2014, si la paciente tiene alguno de estos síntomas, la paciente no es necesario que tenga proteinuria para hacer criterios de preeclampsia. Si esta paciente tiene una presión de 160 sistólica o mayor o 110 diastólica mayor con diferencia de 4 horas, la paciente automáticamente ya es una preeclampsia con datos de severidad y esta paciente hay que interrumpir en ese momento. Aquí empieza el problema de que si la paciente tiene 30, 31, 32 semanas y es producto pretérmino, aquí esta paciente tendríamos que enviarla a tercer nivel para poder darle el mayor soporte al bebé. Obviamente lo que les comenté, una proteinuria mayor de 3 gramos en una cuantificación orina de 24 horas, oliguria que sea menor a 500 mililitros en 24 horas, una creatinina mayor de 1.2 miligramos sobre decilitro, ya le está diciendo que está cursando con una insuficiencia renal aguda en ese momento. Si la paciente nos empieza a referir, tengo dolor de cabeza, esta paciente ya empieza con trastornos cerebrales,